Listo. Oh my God. Hola, hola, Katherine, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya estamos en vivo. Hola Cata, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, afortunadamente, Kate. Ah, Kate, bueno. mientras algunas personas se van conectando, démosles unos minutos, voy a ir Sí, compartiendo la publicación en ok. algunos grupos. Bueno, Bueno, perfecto, dale. bueno, ya poco a poco se va conectando la gente. Ok, Demos unos minutos más porque igual avisamos que era a las 6, entonces para que haya un poquito más de personas. Bueno. listo, tranquila, estamos esperando. Yo mientras tanto sigo compartiendo aquí en algunos grupos. Mira, hola Moni, ¿cómo estás? Bienvenida, tú como de costumbre, toda fiel a nosotros, qué bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos llegando a las 10 personas. Vamos a irles contando de qué se trata nuestro tema de hoy. Primero que todo me presento, yo soy Catalina Garzón Leal, tengo la empresa que se llama Catalina Garzón Leal Apoyo Terapéutico. Yo también soy fonoaudióloga. El día de hoy, en compañía de doctora Catherine Pérez, quien es fonoaudióloga egresada de la Universidad del Rosario, con especialización en audiología de la Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación. Vamos a hablar un poco de lo que es la pérdida auditiva secundaria al uso de audífonos, pues algo muy común ahora en la cuarentena por todo el tema de teletrabajo y teleestudio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar un vistazo a lo que es la anatomía y la fisiología del oído para que quienes nos están viendo, eh, Kate, apaga porfa tu micrófono, disminuir un poquito el ruido y luego cambiamos. Gracias. Entonces, la idea es que quienes nos están viendo puedan tener digamos, un conocimiento previo de lo que es el oído y cómo llegan las ondas sonoras al cerebro, ¿sí? Para que después nos puedan entender un poco mejor por qué y cómo se da la pérdida auditiva, que no necesariamente tiene que ser por el uso de los audífonos, sino también por otras causas, pero pues hoy particularmente hablaremos del uso de los audífonos. Varias personas nos han manifestado su inquietud con respecto a este tema y nos han comentado que han presentado alguna sintomatología que nos ha llevado pues a tratar este tema en la tarde de hoy.
Entonces, vamos a empezar viendo, no sé si por favor quienes nos están viendo, nos pueden porfa confirmar si están viendo la imagen que compartimos de pantalla. Por favor, alguno de los que nos está viendo, que nos escriba ahí en los comentarios si están viendo la imagen del oído. Por favor, alguien de los que nos están viendo, que nos cuente si están viendo la imagen de la pantalla. Ah, Irma, Aurora, muchas gracias. Ya sé que sí la están viendo. Listo, Moni, muchas gracias. Bueno, entonces como primera medida vamos a mirar un poco qué es el oído, cómo es su estructura y cómo llegan esas ondas ondas sonoras al cerebro y cómo es el proceso a través de las tres partes del oído. Entonces, ahí en la imagen que estamos viendo como primera medida, vemos el oído que se divide en tres partes. La primera parte es el oído externo, que está constituido por la oreja y el canal auditivo externo. Luego, la parte que vemos en verde es la continuación del canal auditivo externo, que llega hasta el tímpano, y es ahí en el tímpano donde empieza el oído medio. El tímpano es también la conocida membrana timpánica. Esa es la puerta de entrada al oído medio. Luego de esto encontramos la cadena de huesecillos, que son martillo, yunque y estribo. Posteriormente vemos lo que es el caracol o la cóclea, que constituye el oído interno y se comunica con el nervio auditivo. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a un estímulo auditivo del tipo que sea, ya sean sonidos del ambiente, música, lo que yo les estoy hablando en este momento, algún ruido que sonó de repente, cualquier tipo de onda sonora, lo que hace es llegar hasta la oreja, y la oreja, por su forma, que como todos sabemos es un poquito encocadita, recibe la onda y como que la recoge para que ella pueda entrar a través del oído externo, del canal auditivo externo, y luego de que entra por ese canal, llega a la cavidad timpánica o a la membrana timpánica, donde golpea y inicia la articulación de los huesecillos. Lo que es el martillo, yunque y estribo están pegados como tal. Entonces, cuando la onda sonora golpea contra el tímpano, digamos que acciona el movimiento del martillo, el martillo acciona el movimiento del yunque y el yunque acciona el movimiento del estribo con la onda sonora. Entonces, ellos la van transportando, y una vez que la onda sonora llega al estribo, entra al oído interno, que es la cóclea o el caracol, que es lo que vemos acá en la imagen, de color morado y pues con forma de caracol. Dentro de ese oído interno encontramos miles y miles de millones de células ciliadas, se llaman, que son como unos pelitos que recogen esa onda sonora que ha venido viajando desde la oreja hasta el estribo, hasta llegar a este punto. ¿Sí? Entonces, esos huesecillos empiezan a tener un movimiento como de vaivén, ¿sí? Porque además dentro de la cóclea hay un líquido que nos ayuda a que esos pelitos o esas células ciliadas que se llaman, tengan un movimiento como de vaivén con la onda sonora. Y eso nos ayuda a que la onda llegue al nervio auditivo. Una vez que la onda llega al nervio auditivo, ya se transporta hasta el cerebro, y ya ahí pues hay otro tipo de funcionamiento, que es la que nos permite darle un significado o identificar qué es lo que estamos escuchando. Esa sería como a grosso modo, lo que es algo de anatomía y fisiología del oído. No queremos profundizar en este momento mucho en eso, pero sí queríamos que, digamos, que quienes nos ven tengan algo de claridad al respecto y conozcan a grandes rasgos cómo es ese proceso.
No sé si alguna de las personas que nos está viendo tenga alguna pregunta hasta acá al respecto y nos la quiera ir manifestando para nosotros poderla resolver en este momento antes de seguir avanzando. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, nos la escribe para saber si podemos avanzar o no. Bueno, entonces creo que no hay preguntas. Entonces, en este momento, Kate, te voy a entregar la palabra. Ya tú nos vas a hablar un poco más profundamente de lo que es la pérdida auditiva, por qué se da, los síntomas, etcétera, etcétera. De todas formas, los invitamos a ustedes si van teniendo alguna pregunta o algún comentario que hacer con respecto al tema que estamos manejando, que nos lo hagan saber en la parte de los comentarios para poderlo compartir con todos. Listo, Kate, tienes la palabra. Hola Cata, ¿cómo estás? Bueno, buenas Hola. noches para todos. Hola, Kate. Bueno, básicamente, ¿cómo están? Bueno, la introducción que nos dio Cata, súper interesante, es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Es básicamente trabajar y mirar todo desde la perspectiva de que el uso excesivo de los audífonos en nuestro rol de ahora, ¿sí? Que estamos en casa, estamos utilizando mucho el móvil, el celular, lo que es la tablet, ¿sí? La tecnología cada vez más alrededor de nosotros. Esto cada vez nos hace tener una posible pérdida auditiva, ¿sí? El exceso de ruidos a unos volúmenes muy altos nos hacen que a medida que se vaya aumentando el volumen, hace que todo ese funcionamiento, toda esa cadena de huesecitos y esas células se vayan deteriorando. Entonces, este hábito de escuchar música, de salir a veces a la calle, escuchar muchos ruidos altos, el transporte, o antes cuando íbamos, por ejemplo, en el Transmilenio y escuchábamos que la otra persona estaba escuchando música, estaba excediendo, fatigando, cansando mucho el oído, esa persona puede posiblemente tener a futuro o una pérdida auditiva. A medida que vamos avanzando o el cuerpo se va deteriorando, también podemos ocasionar una pérdida auditiva progresiva, ¿sí? Pero pues muchos se van a preguntar, pues, ¿qué es una pérdida auditiva? ¿Sí? Una pérdida auditiva se produce como el resultado de daños o disfunciones en una de las partes del oído, ¿sí? En alguna de esas partecitas de todo lo que nos nombró Catalina, pudo haber una falla, se dañó una piececita y puede ocasionar una pérdida auditiva. Pueden ocurrir a cualquier edad, en cualquier razón, ¿sí? Esto es una causa general y común en la pérdida auditiva, más que todo en las edades y en la sobreexposición a ruidos fuertes. También se puede dar como resultado de una patología desde que estamos en la parte instante. Puede ser una infección grave que nos haya pasado en el oído, cuando nos limpiamos o el mal uso de los copitos Johnson, ¿sí? Una lesión a nivel de la cabeza, una perforación de la membrana. Hay diferentes factores y circunstancias que hacen que nosotros podamos tener una pérdida auditiva, ¿sí? Pero Kate, dime. Kate, discúlpame, es que Marta Restrepo nos está diciendo que qué tan conveniente es que los niños usen audífonos en las clases virtuales. Bueno, creo que eso lo vamos a tratar ahorita más adelante, Marta, pero pues digamos que adelantándonos un poco, depende más desde la clase de audífonos que se utilicen. Pues en este Entonces, momento casi que es una necesidad, pero toca saberlos escoger, de eso vamos a hablar más adelante. sí, sí, ya te explico, Marta, en este momento cómo podemos hacer que, pues, en el caso de nuestros niños y de nosotros mismos también, porque pues estamos haciendo teletrabajo, Ujú, podemos utilizar otro tipo de audífonos o utilizar estos audífonos, pero en una cantidad moderada o más pequeña, ¿listo? A una ujú, intensidades diferentes. Entonces, como les venía diciendo, el efecto que provoca escuchar música, sonidos, cualquier estímulo auditivo con estos auriculares en especial, hace que haya un envejecimiento precoz y continuo de las células y de todo el sistema auditivo. Recordemos que las señales entran por el oído,
pasan por toda la membrana, pasan por toda la cadena celular, va por el nervio y llegan hasta nuestro cerebro. Todo ese camino tiene que funcionar para que nosotros podamos procesar y producir diferentes palabras, ideas, podamos expresar y dialogar. Esto también ocurre cuando el deterioro de las células que están situadas en el órgano, en una parte específica de todo ese camino, se comienzan a disminuir y ya el tránsito de la información hacia el cerebro es mínimo o comienza a haber alguna dificultad. Es como, no sé si han escuchado algunas personas que dicen, por favor, repítame, no entiendo lo que la gente me está diciendo, estoy en algún restaurante y no logro comprender lo que me están diciendo. Entonces, esos son síntomas y signos del deterioro de la audición. En el caso de los niños, por ejemplo, el niño no pone atención en clase, se le dificulta seguir instrucciones, la mamá tiene que llamarlo repetidamente. Entonces, algunos signos y síntomas que pues nos dan como el aviso de que, oye, tenemos un problema a nivel auditivo, hagamos exámenes, hagamos pruebas a ver si interfiere. O Sí. algunos niños que tienen algún inconveniente en producir o en articular adecuadamente algunos fonemas, puede estar asociado a algún problema auditivo. Ujú. Dime, Cata. Kate, creo que es bueno que en este punto donde estamos hablando de los síntomas le aclaremos a la gente o hablemos un poco de los piticos, los tinnitus o esos piticos que se escuchan a veces en el oído. Varias personas durante esta cuarentena me han preguntado a mí al respecto y es un síntoma frecuente, ¿no? Con el uso de los audífonos. Sí, uno de los síntomas que también se llaman son zumbidos o pitos, grillidos también en ocasiones. No todas las personas escuchan el mismo estímulo, ¿sí? Ujú, Eso tiene diferentes factores. Nosotros como biólogos lo llamamos como tinnitus. ujú, Esos pitos, zumbidos, se escuchan más cuando la persona está en lugares silenciosos, ¿sí? sí, Cuando, por ejemplo, se van a dormir o están descansando y no hay tanto ruido ambiente, empiezan a escuchar el zumbido. ujú, Eso se ve más que todo cuando las personas están estresadas, cuando hay ansiedad, cuando posiblemente puede iniciar alguna pérdida auditiva y ya la ha venido teniendo y hasta ahorita se está dando cuenta como que si tengo el problema auditivo puede estar asociado. ujú, En ocasiones puede ser, a veces he visto pacientes que tienen una acumulación bastante grande de cera, entonces se les ocasiona como un silbido, pero sí, entonces hay que observar y determinar qué es lo que le ocasiona ese pito. Si en verdad sí, es un tinnitus o qué puede ser también. sí, ¿Listo? sí. Esos zumbidos, dime. Ujú. No, dale, continúe y ahorita leemos Ah, la bueno, pregunta. listo. Los pitos a veces pueden ser continuos y pueden ser intermitentes, ¿sí? A veces pueden aumentar su intensidad o disminuir o ser continua. Todo eso Sí. depende de cómo lo esté respondiendo la persona. Si la persona está más estresada, el tinnitus se va a volver mucho más agudo, lo va a escuchar mucho y a veces es muy molesto para ellos. Sí, es importante ahí aclarar también, Kate, que hay sonidos de distintos tipos, ¿no? Algunas personas refieren que los tinnitus son como un ruido metálico, otros dicen que son como las olas del mar, otros dicen que es un pito agudo, ¿sí? Y a muchas, Exacto. o sea, puede llegar a ser tan severo que muchas personas les quita el sueño porque en el Sí, silencio de la noche se exacerba ese pitico o ese sonido independiente del tipo de sonido que sea no los sí, deja dormir, se vuelve desesperante. Y sí, ella es un, digamos que en este caso, el pito que escucharíamos a partir del exceso de ruido, o sea, sin salirnos del tema, porque el tinnitus también es otro tema aparte que es muy grande que se podría abarcar en otra charla, pero sí, digamos, centrándonos en este tema, el uso excesivo de los audífonos nos permite escuchar el pito, ¿sí? Si tú sí, escuchas por ejemplo, una canción que tiene muchos sonidos muy fuertes y lo escuchas a 100 decibeles, que es lo máximo que te da tu iPhone, tu smartphone o cualquier dispositivo, ujú, vas a quedar con un pito. Entonces, ese sí, pitico se va desapareciendo con el tiempo. A diferencia del tinnitus, que así tú tengas unos auriculares o no los tengas, ujú,
Aló, Kate, ¿me hola, escuchas? hola, hola. Te nos fuiste. Se te congeló la imagen y Hola, se te fue el hola. sonido también. Hola, Ya. sí, te escuchamos. Ya, ahora sí. Ok. Sí. Dale, Listo. continúa. Te quedaste No sé hasta. si tengan alguna otra pregunta. Bueno, acá sí es importante, creo que también hacer una aclaración adicional, y es que esos tinitos pueden ser permanentes o pueden ser temporales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno va a una fiesta, se va a bailar a la Exacto. discoteca o que se va a un concierto, por lo general uno llega a la casa y está escuchando como un ruidito que se queda, pero ya El, al día siguiente se ha solucionado, ¿sí? Eso es un tinnitus exactamente. temporal, que es ocasionado por una exposición a ruido de manera aguda, ¿cierto? Altos. Sí, Exacto. Ajá. sí, O altos un decibeles. concierto también. Sí, en un concierto, en una fiesta, de pronto en una serenata de mariachis, que fue muy duro el ruido, vinieron con un altavoz, etcétera. Entonces, eso hace que quede un tinnitus, pero que se va a solucionar con el transcurso de algunas horas, es un tinnitus temporal. Pero ya cuando es síntoma de alguna patología más grave, sí ya se vuelve un tinnitus crónico. ¿Sí? Exactamente. Que ya el tratamiento es de otra forma y Sí, se tiene que manejar ya en ocasiones con medicamentos o con algún dispositivo que ayude que digamos que camufle en cierta forma el pito. Ese pito, si es tinnitus, no hay, digamos, alguna solución para quitarlo. ¿Listo? Ahí ujú, sí, pues hay como aclarar. ok. Bueno, Kate, Ani Viviana, hola Ani, qué bueno verte por acá, nos dice, y después de este deterioro, ¿hay forma de parar y darle alguna solución? Bueno, cuando ya hay un desgaste a nivel auditivo y ya es muy marcado, no podemos hacer nada. O sea, ya es un desgaste que lo que pudimos hacer era prevenirlo haciendo la disminución del uso excesivo del volumen de los aparatos, ¿sí? O de la Sí, exposición a ruido en nuestro trabajo. Era sí, más bien controlarlo ahí. Si ya tenemos una pérdida auditiva, es muy difícil que retomemos una audición normal. Recuerden que cada vez que las células se van deteriorando, una célula no se recupera. Una sí, célula ya muere y toca seguir conservando las otras y que vayan caminando y vayan haciendo su armonía propia. En sí, este caso, hay pacientes, digamos, por ejemplo, el adulto mayor o pacientes bebés o niños pediátricos, pediátricos, en ocasiones se les ayuda mucho con un audífono, ¿sí? sí, Pero para trabajar con un audífono tenemos que hacer varios estudios para saber si es conveniente utilizar o no un aparato, ¿sí? O sea, no ajá, todas las personas requieren un dispositivo como el audífono para mejorar su audición. Tiene que cumplir unos requisitos para que les sea funcional en la vida diaria. sí, ok. Bueno, Diana e Isabel nos dice, hola Catalina Garzón Leal, qué lindos e interesantes esos espacios. Hola Dianita, qué bueno verte por acá, bienvenida, muchas gracias. Claudia Piedad Castillo, que es colega nuestra, Kate, también nos dice que los tinnitus Ajá, se pueden dar por un proceso gripal. Sí, tienes toda la razón, sí, porque, bueno, en el tema de anatomía de oído, también hay una parte del oído medio que se llama trompa de Eustaquio, que lo que hace es conectar el oído con la faringe. Entonces, a veces cuando hay un exceso de moco, esa trompa de Eustaquio se congestiona y puede llegar a ocasionar los tinnitus. Digamos que los tinnitus en términos generales pueden llegar a ser un síntoma de varias patologías. Entonces ahí es donde hay que entrar a sí. estudiar cuál es, qué es lo que ese tinnitus nos está avisando. Bueno, Exactamente. Chatlin Reynoso nos dice, ¿existen estudios que determinen la influencia del uso de audífonos en el deterioro auditivo en niños? Pero estudios en qué sentido? Estudios de... Científicos que determinen la Ah, ok. influencia del uso, Sí, la claro. Mira, influencia, pero en niños. sí. Mira, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la que prácticamente nos rige a nosotros, nos dice que las edades entre los 12 y los 35 años se calcula aproximadamente que hay 1.100 millones de personas que tienen alguna pérdida auditiva. ¿Sí? Ujú, Ocasionada o asociada a dispositivos de música o a otros dispositivos electrónicos o actividades de ocio, ¿sí? Es sí, una cifra muy grande, ¿sí? sí, Entonces hay que mirar
qué actividades se pueden hacer de promoción y prevención para ellos para decir, mira, podemos utilizar estos dispositivos, pero podemos utilizarlos de otra forma, ¿sí? Sí. Ujú. Entonces, sí hay estudios que nos corroboran y nos dicen como, mira, estas son las edades en las que más tenemos pérdida auditiva. Por eso, en ocasiones, o en la mayoría de los colegios que he visto, al ingresar a cada curso, a cada año escolar, les exigen un examen audiológico, ¿sí? Para mirar si el niño tiene o no tiene una pérdida auditiva, y si la tiene, asimismo, el colegio puede adaptar un currículo especial para él para que mejore sus actividades y su entorno escolar. Sí. De hecho, Kate, de un tiempo para acá hay estudios que lo comprueban, que la pérdida auditiva se está dando a más temprana edad precisamente por el uso de dispositivos electrónicos y estar conectado tanto tiempo o tantas horas al día a los audífonos, ¿sí? De Sí. hecho, pues muchos juegos tienen sonidos de altos decibeles, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso hace que la pérdida se dé a más temprana edad. ¿Mm? Sí. Moni Romero nos pregunta también que si también tiene que ver con la otitis, que se refiere a cuando hablaban de los procesos gripales. Sí, Moni, precisamente esa inflamación del oído medio por exceso o acumulación de secreción secundario a procesos gripales o de origen infeccioso en cavidades como los senos paranasales y demás, es una otitis. Todas las terminaciones itis se refieren a inflamación. Entonces, en este caso, cuando hay exceso o acumulación de moco, hay una inflamación del oído medio que empieza por la trompa de Eustaquio y es ahí una otitis. Entonces, el estar también expuesto a otitis a repetición, que es muy común en los pacientes pediátricos lactantes, en, pues en niños que tengan procesos alérgicos recurrentes, también hay un riesgo alto de pérdida auditiva. Entonces, creo que esa pregunta viene muy apropiada para ir como haciendo una recopilación de qué tan expuesto puede estar un niño a una pérdida auditiva. No solamente un niño, pues también un adulto, pero pues es más grave cuando la pérdida auditiva comienza a más temprana edad. Entonces, si yo tengo un hijo que tiene otitis a repetición o ha tenido otitis a repetición, ya eso es un factor de riesgo para la pérdida auditiva. Y si fuera de eso está expuesto mucho tiempo al uso de audífonos, pues el riesgo va a ser aún mayor. ¿Mm? Sí, de hecho también se ha visto que cuando los niños o las personas están mucho en actividades como por ejemplo natación, También. buceo, les puede ocasionar una otitis porque Ujú. entra agua y pues ocasiona eh, una perforación en ocasiones cuando las otitis son muy graves, se vuelven supurativas, entonces el moco o el líquido tiene que salir por algún lado. Esa salida, en la mayoría o siempre, es por la membrana y la membrana se perfora y sale líquido. Entonces Sí, ahí busca ya de salida. momento la membrana ya está perforada, la membrana ya está lastimada porque no nos va a permitir una movilidad adecuada de cada uno de los de la cadena osicular. Entonces sí puede ocasionar también una posible pérdida auditiva. Bueno, yo creo que sería interesante de pronto tocar este tema Oh, en vivo, porque pues sí, también yo es un creo tema que bastante una amplio. otitis y tinnitus. Sí, sí, exacto. Bueno, continuemos, Kate, con lo que nos trae el día de hoy por acá. Bueno, bueno, otra cosa que les queríamos comentar era que, bueno, al escuchar música con audífonos a alto volumen por un tiempo prolongado puede pues dañar la audición, esto ya lo sabemos todos. Este sonido es proyectado directamente a los oídos. En este momento las ondas entran directamente al oído, a la membrana y la golpean. ¿Listo? Sí, ¿Qué recomendamos nosotros? Recomendamos el uso del volumen moderado, ¿sí? Y un tiempo no mayor a unos 30 o 45 minutos por día el uso de los auriculares. O en ocasiones es preferible si las charlas o lo que tiene que utilizar con estos medios es horas más extensas, utilizar audífonos de copa, ¿sí? que Que son los grandes permiten, que cubren que son toda los la... que cubren toda la oreja. Entonces, eso Ujú, permite mejorar la parte de la audición. sí. ¿Listo? Ujú. Dime. No, sí, te iba a decir también, es que esos audífonos de copa, ¿sí? Uh -huh. Lo que hacen es como, bueno, uno, enmascaran el sonido del ambiente y hace que pues
digamos, la recepción del sonido que viene por el audífono sea un poco mejor, ¿sí? Sí, Eso pues mejora obviamente la recepción también de la información. Y dos, al no estar el audífono metido dentro del canal auditivo, ¿sí? Hace que la onda no llegue como tan concentrada, digámoslo de alguna manera, para que sea un poco más fácil de entender, no llegue com- si no llegue tan fuerte. junta, digamos, y tan fuerte hasta el tímpano, ¿sí? Me enredé. No Sí, llegue, no golpee tan fuerte la membrana timpánica y el golpe que da a los huesecillos al llegar la onda sonora no sea tampoco tan fuerte, ¿sí? Llega un poco más ujú, disipada. exacto. Sí. ¿Mm? Entonces, bueno, las como recomendaciones a la persona, no recuerdo el nombre, bueno, es una, disminuir la cantidad de horas en las que exponemos los niños o las personas al uso de los auriculares, ¿sí? Sí, Dos, disminuir lo que es el volumen a lo que estemos escuchando. Muchas personas se van a preguntar, bueno, ¿y cómo sé? Porque nosotros trabajamos decibeles, pero hay personas que no saben, pues, qué es un decibel. eso Pero te iba a entonces, decir. ¿cómo sé qué decibel puede utilizarse? No, hay un ejemplo que se utiliza mucho, es, por ejemplo, usted está escuchando música y si la otra persona alcanza a escuchar lo que usted está escuchando, es un volumen muy alto y es excesivo para sus oídos. Entonces, Ujú. lo ideal es que la persona que esté al lado suyo no logre escuchar lo que se está emitiendo por los auriculares. Ese es un volumen adecuado. ¿Listo? Sí, sí. Kate, y es importante pues comentarle a la gente que, que un decibel es la unidad de medida de la intensidad sonora, de la intensidad de Exacto. la onda sonora, ¿sí? Entonces, Ujú. lo normal de un estímulo auditivo para que no genere pérdida puede ser más o menos, creo que más o menos de unos 20 a 25 decibeles, si no estoy mal, no sé, tú me corriges ahí. Bueno, pues es que la mayoría de los expertos consideran que la exposición a más de 85 decibeles ya es peligrosa, ¿sí? Sí, sí. Entonces, cómo podemos decir que son 85 decibeles? El motor de una moto, cuando escuchamos una Ujú, moto muy pegado, esos son 85 decibeles. Cuando estamos escuchando a alguien que corta el césped, el pito de un carro, ¿sí? Entonces, ahí ujú, esos sonidos ya son muy fuertes. Entonces, lo ideal es que sea entre unos 40 o menos de 40 decibeles para que sí. podamos estimular o podamos utilizar estos dispositivos. Sí, que no sea, digamos que no sea tan de alto riesgo para una pérdida. ¿Mm? Sí, y pues disminuir la cantidad del tiempo, ¿no? Porque pues el tiempo también influye mucho, porque si lo vas a utilizar en 30 decibeles y lo vamos a utilizar todo el día, el oído se nos va a fatigar, se nos va a cansar. Entonces, Sí, puede haber consecuencias anexas, lo que ya habíamos no. hablado, el Ujú. zumbido o el pito, ¿sí? El dolor del pabellón de tener el audífono ahí en el oído, eso ya es molesto. Sí, Entonces, esa es una de las recomendaciones. bueno. Bueno, Kate, mira, Moni nos dice, gracias, Cata y Caterín. Ana María, que es la hija pequeña de Mónica, por ejemplo, tiende a tener mucha acumulación de cera. Le han formulado 2 veces lavado de oído, pero no se ha dejado tan fácil que si hay alguna forma en la que pueda ayudarle sin que el proceso sea traumático, por decirlo de alguna forma. Ok. Y María La Paula Domínguez, hola María Paula, ¿cómo estás? También nos pregunta que en casos de tapón de cerumen, ¿qué recomiendas? bueno, en el primer caso que me comentaste, ¿cuántos años tiene la niña o el Eh, paciente? Ana María tiene 7, Ah, ¿cierto, bueno, Moni? ya es Me grandecita. corriges, creo que 7. Sí. Bueno, lo ideal es que se puedan usar, muchos médicos autorizan o les formulan el uso de glicerina carbonatada, ¿sí? Ujú. Al baño María o calentarlo con las palmas de la mano. Yo prefiero recomendar más lo que es aceite Johnson, también un poquito calientico, ¿sí? Y echarse 2 goticas en el oído, ¿sí? Digamos que el aceite Johnson no tiene tantos químicos ni tantas, ¿cómo decirlo? Como, Contraindicaciones. exacto, contraindicaciones para las personas, ¿sí?
Entonces, lo ideal es aplicarse un poquito de glicerina carbonatada o aceite Johnson si no tienen, 2 goticas, ¿sí? Y eso hace que la cerita se vaya como ablandando y desprendiendo. En ocasiones sirve y destapa el oído, en ocasiones no. Necesitamos de ir al médico, que nos hagan una revisión y si es necesario hacer una limpieza al oído, que hay diferentes. Un lavado de oído donde nos mandan un, digamos por decirlo así, un fluido bastante grande de agua y eso hace que salga la cera. A mi concepto, yo prefiero, es más, unas aspiraciones de la cera, que no lastima tanto el oído, no es tan traumático Sí, y es más rápido. Y más que ok. todo se lo recomiendo pues como a los pequeños o para las personas que sufren de del exceso de acumulación de cerumen en los oídos, porque hay personas que segregan bastante cera como hay otras personas que no segregan cera. Sí. Creo que es importante, Kate, mirar también, allá que tocamos este tema de los tapones de cerumen, es por qué se causa eso. O sea, cuál es la razón por la cual haya excesiva producción de cera. Entre otras cosas, bueno, puede influir el tipo de piel, el estar metiendo cositas a los oídos. Hay gente que tiene la costumbre de meterse las llaves y etcétera. Entonces, como que ese estímulo aumenta el riesgo de la producción de cera. Pero cuando hay una exposición al ruido de manera frecuente, a altos decibeles, el oído como mecanismo de defensa también empieza a producir más cera. ¿Sí? Entonces, muchas personas, por ejemplo, DJs, operadores de call center, etcétera, que permanecen mucho tiempo pues, con audífonos y trabajan, no sé, muchas horas a altos decibeles, o puede que no sea tan altos, pero por mucho tiempo aumentan la producción de cera como mecanismo de defensa por parte del oído. ¿Sí? Sí, Entonces hay que igual, mirar la razón por la cual está pasándole eso a la niña, ¿no? sí, igual pues también tenemos que tener en cuenta que nuestro oído tiene que tener un poquito de lubricación y la cera es Sí, la lubricación para nosotros, al igual que la vellosidad que tiene el oído, ¿sí? Porque eso hace que sí. no se vayan algunos elementos del aire, Ujú. tierra, polvo, cualquier cosa, dentro del oído. Sí, sí, exacto. Tienes toda la razón. Bueno, continuemos. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda en cuanto a la acumulación de cerumen. Nos pregunta María Paula que si por tapón se puede perder la audición. Sí, María Paula, porque es como si tú tuvieras el oído tapado, como si te metieras un tapón de algo en el oído, entonces eso disminuye la agudeza auditiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora que lo preguntas en una niña, por seguir con el caso de Ana María, la hija de Mónica, ella está en plena edad de donde está recibiendo sus aprendizajes, del desarrollo del lenguaje, donde tiene que pues retener todas las condiciones óptimas para la recepción de la información cuando va al colegio o ahora pues en sus clases virtuales. Y si hay un tapón de cera, eso puede tener una influencia directa sobre los procesos de aprendizaje, porque uno cree que el niño oye bien, pero si no oye bien, pues no puede captar bien la información que está recibiendo, de la índole que sea. Exacto. Entonces, por eso era que Catherine nos mencionaba hace un rato el tema de las audiometrías al iniciar los años escolares. De hecho, hoy en día, y valga que sea la oportunidad, pues para comentarlo si alguien nos está viendo y que pueda hacer algo al respecto, cuando se lleva a los niños al control médico de principio de año, el médico general certifica que está oyendo bien sin ni siquiera haberle hecho un examen auditivo como debe Auditivo. ser de rigor, una audiometría como mínimo. Entonces, sin una audiometría es muy difícil certificar que un niño esté oyendo bien y eso, la salud auditiva es relevante para los aprendizajes. Sí, de hecho eso es muy importante porque, como lo dice Cata, en el aprendizaje es muy, se tiene que resaltar porque es el medio que él debe recibir toda la información, porque a medida que la persona o el niño vaya creciendo, la comunicación va cambiando, ¿sí? Uh La -huh. exigencia de su entorno es diferente, entonces cada vez tiene que ir alimentando su cerebro con diferentes sonidos del entorno, sonidos ambientales, sonidos de nomás de la palabra, que tiene que escuchar cada sonido para formar su palabra y así que el cerebro haga una representación y diga, ay, sí, esto es tal cosa. Entonces, digamos que todo está conectado, entonces todo hay que cuidarlo para que así mismo haya una sincronía y podamos poder comunicarnos mejor. En cuanto al tapón, o sea,
no es que nos ocasione una pérdida auditiva como tal el tapón de cera, ¿sí? Sino que hace una disminución de la audición. ¿Listo? O sea, hace que la niña o la persona no nos escuche bien. Es como, por ejemplo, cuando alguien nos habla lejos, por allá lejos, así estaría escuchando la persona. Cuando le quitan la acumulación de ese volumen, ahí es cuando la persona vuelve a escuchar normal. ¿Qué se recomienda? Cada vez que pase esto, hagan unos lavados. Yo recomiendo que se hagan una audiometría. Sí, eso es clave. En ocasiones, cuando hacen esos procedimientos, pueden lastimar la membrana. Entonces, esos procedimientos, como son tan invasivos, lastiman la membrana, entonces es mejor hacerse un examen audiométrico y descartar que tengamos una pérdida auditiva. ¿Qué también sugiero? Que nos hagamos por lo menos una audiometría anual, ¿sí? Para mirar si tenemos o no tenemos una pérdida auditiva. Si tenemos, podemos mirar qué tipo o qué grado de pérdida tenemos y si hay algún tratamiento, lo hagamos pronto. Y no esperemos que ya no podamos hacer nada y tengamos que adquirir otro tipo de procedimientos o ya no hagamos absolutamente nada con la audición porque pues ya se perdió. Ok. Bueno, Kate, Andrea Benavides nos dice, nos pregunta qué tan bueno es el uso de la glicerina o aceite mineral y con qué frecuencia se lo puede usar y cómo debe hacerlo. Marta Restrepo nos dice que súper la info. Con gusto, Marta, qué bueno que te esté gustando. Fonoaudióloga Georgie BC nos dice preferiblemente el uso de glicerina carbonatada para evitar los lavados. Sí, ese de lo que estaba hablando ahorita Caterine, ¿no? El lavado es como el siguiente Eso, paso. sí, digamos que la olla es algo más invasivo. Pues depende de cada fonoaudiólogo y cada audiólogo, ¿no? Hay diferentes productos que nos hacen disminuir o digamos que retirar el cerumen, ¿sí? Hay diferentes productos que llama Proeir, hay glicerina, hay aceite Johnson, ¿sí? Entonces es más como el que tu audióloga de confianza y de cabecera te recomiende. Por lo Ujú, general se recomienda glicerina carbonatada, ¿sí? Que es como el más sí, comercial. Como hay otros audiólogas y otros otorrinos que ahorita están diciendo más saludable el aceite Johnson o aceite mineral. sí, ¿listo? Digamos, la frecuencia ya sí nos tocaría mirar qué tanta acumulación de cerumen tienes, pues porque así mismo podemos decirle, mira, 3 veces, 2 veces, una vez. Entonces eso depende de la acumulación de cera y el color que tenga esa cera en el momento de que se esté mirando. Ujú, sí, de acuerdo. Kate, yo creo que es bueno que miremos un poco más a fondo por qué se da esa pérdida auditiva cuando hay exposición a ruido. En este caso, pues lo que nos trae la tarde de hoy, que son los auriculares. Es bueno que le expliquemos a la gente qué es lo que sucede particularmente en el oído interno cuando hay alta exposición al ruido. Bueno, cuando hay alta exposición al ruido, lo que pasa y lo que más se afecta son las células ciliadas, ¿sí? El Sí, desgaste continuo de esas células se van, digamos que se van muriendo y no permiten, digamos, el adecuado movimiento de toda la información para que sea transmitida a nivel cerebral. Entonces ahí es sí. donde comenzamos a mirar que tenemos algún problema auditivo con los síntomas y signos que ya habíamos hablado antes. Ujú. Mm, se le recomienda que pues siempre sean auriculares de copa, ¿sí? La disminución del tiempo no sea tan alto y el volumen también que vayamos a utilizar. Sí, importante que tengamos en cuenta que las células ciliadas que están dentro de la cóclea, si quieren, pueden remitirse nuevamente a la imagen que les estamos compartiendo durante toda la sesión. La cóclea es el caracol, que es la parte que está en moradito en la imagen. Tiene las células ciliadas que yo les comentaba al principio, que son como los pelitos que tienen movimiento de vaivén cuando entra la onda sonora. Entonces, al haber un estímulo muy fuerte o por mucho tiempo de ruido demasiado alto o que esté muy expuesto, lo que sucede con esas células ciliadas, que son esos pelitos, es que mueren y ellos no se pueden regenerar, a diferencia de otro tipo de células que hay en el cuerpo que con algunos tratamientos, etcétera, se regeneran, las células ciliadas del oído interno no se recuperan
Por eso es tan importante entrar en una onda de prevención antes de que haya una pérdida auditiva temprana, porque realmente, pues pérdida auditiva tenemos todos por un proceso de envejecimiento normal, ¿sí? Ujú. Pero lo que está sucediendo ahora es que están habiendo pérdidas más tempranas por la exposición a ruido y como las células ciliadas del caracol o de la cóclea no se recuperan, cuando ya se da esa pérdida auditiva normal por envejecimiento, ya es mucho más difícil de manejar. ¿Sí? Y las consecuencias para eso a nivel de salud, a nivel mental, a nivel social, pueden ser muy complicadas de manejar. Exactamente, sí. Digamos que también una de las cosas que se puede hacer es el uso de protectores auditivos, ¿sí? Sí, Ya cuando salgamos, digamos, ya no estamos utilizando tanto los audífonos, aún así seguimos expuestos al ruido, el ruido del Transmilenio, el ruido de los aviones, ¿sí? Diferentes estímulos auditivos, eso también hace que podamos tener una pérdida auditiva. Entonces es muy recomendable también el uso de protectores auditivos. Hay diferentes tipos, el que pues se más se recomienda es el hecho a la medida, ¿sí? Para que sea, sí. digamos, uno, más higiénico, que solamente lo puede utilizar la persona del diseño como tal del oído, ¿sí? Y dos, que tiene cierta capacidad de camuflar, por decirlo así, una cantidad de decibeles Ujú. apropiados para el oído. Sí. Entonces, otra de las invitaciones a nivel de prevención es que revisemos cuánto tiempo estamos exponiéndonos al uso de auriculares al día, ¿sí? Y a qué volumen lo estamos haciendo. Recuerden que es tan dañino un tiempo corto con un ruido demasiado alto como un tiempo largo con un ruido, con un sonido, con unos decibeles promedio, ¿sí? Ambos son iguales de dañinos. Entonces, es importante revisar eso para evitar esas pérdidas auditivas tempranas, sobre todo niños y jóvenes, ¿no? De hecho, antes, hasta hace unos años, las pruebas auditivas para ingreso a los colegios se estaban haciendo únicamente para niños de preescolar y de los primeros años de primaria. Hoy en día ya los están solicitando casi que hasta 10º y 11º grado, porque las pérdidas auditivas están siendo a muy temprana edad. ¿Mm? Sí. Andrea Benavides nos pregunta que si hay problemas si se usa durante la noche la protección auditiva. No, no tiene ningún inconveniente usar la protección auditiva durante la noche. Lo Ujú. único sería que no escuches los ruidos de tu casa, pero el resto no habría ningún inconveniente. Ujú. De todas formas, Andrea, recuerda que el uso de la protección auditiva es más que todo para cuando se hay exposición al ruido, sobre todo a ruidos de altos decibeles o a ruidos prolongados, por decir, personas que trabajen en obras, donde están usando todo el tiempo maquinaria de construcción, personas que sean, por ejemplo, los DJs en las discotecas. Sí. Bueno, no se me ocurre en ese momento algo más, pero son personas que estén expuestas a mucho ruido, pues realmente en la noche no hay mucho ruido, ¿sí? Al que uno es En expuesto. ocasiones, digamos que ahorita yo he visto mucho que lo están utilizando los docentes, ¿sí? Sí. Los docentes también son personas que están expuestos a mucho ruido, ¿sí? Continuo de diferentes frecuencias, agudas y graves. Entonces, a veces utilizan esos protectores auditivos para tranquilizar, ¿sí? Darle como una tranquilidad, un descanso al oído durante la noche o durante un periodo largo, ¿sí? Ujú. De descanso. Pero no, no habría ningún inconveniente. Los protectores auditivos más que todo lo utilizan exactamente personas que están en la parte de construcción, de aviación, ¿sí? Ah, sí. Conductores también lo están haciendo, profesiones como conductores de Fórmula 1, pilotos, diferentes profesiones que están expuestas a ruidos a unos decibeles muy altos. Ujú. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que nos quieran comentar? ¿Alguna experiencia que hayan tenido en su cotidianidad con respecto a las pérdidas auditivas? Sería bueno para ir nutriendo un poco la conversación, que ustedes participen. Kate, no sé si tengas algo más para contarnos con respecto a la pérdida auditiva. Mm, Bueno, pues ya como tal a fondo de pérdida auditiva, pues yo creería que sería como otro tema aparte de Mm. como qué tipos de pérdida hay, porque básicamente lo que estamos preveniendo ahorita es como no
escuchemos o no utilicemos estos dispositivos para aumentar una pérdida o para generar una pérdida auditiva, ¿sí? Sí. O en lo posible también la generación de algún tinnitus, que es otro tema que podríamos plantearnos, el manejo del tinnitus, que es el tinnitus, y asimismo establecer y aclarar algunas dudas que veo que está como común ahorita. Bueno, nos dice Isabel Astudillo que si se está expuesto a un ruido muy fuerte puede presentarse la ruptura de la membrana timpánica. Sí, en la mayoría de los casos sí es probable. De hecho, yo tengo un paciente que fue a un concierto y estuvo muy pegado a los altavoces y el exceso de esa vibración, esas ondas entraron muy fuerte al oído y le ocasionó una ruptura de membrana. En su Ujú. momento, pues él no la sintió porque eso no es doloroso en algunos casos. Algunas personas sí les duele, otras personas les sale sangre, hay otras personas que no. Entonces, sí, en ocasión sí se produce alguna membrana, una ruptura de membrana timpánica, pero no es muy común. La ruptura de membrana timpánica es más común en las otitis, Ujú. ¿sí? Pero por el exceso de ruido es, digamos, ya frecuencias o vibraciones muy altas que ocasiona alguna ruptura de membrana. Sí. Bueno, Andrea Benavides nos pregunta que si hay algún tipo de música que afecte más la audición cuando se utilizan los audífonos. No, en este caso, pues no, porque yo no te puedo decir no escuches rock pesado, por ejemplo. Hay personas que escuchan rock pesado y no. Pero sí son algunas frecuencias que hacen que la audición vaya disminuyendo. ¿Sí? Nosotros manejamos frecuencias agudas, medias y graves, medias y agudas. Entonces sí se va viendo afectada son las frecuencias. Las frecuencias nos permiten mirar cómo está la audición. Cada frecuencia también mira algunos sonidos del habla. Entonces, digamos, se bajaron algunas frecuencias agudas. Entonces, hay unos fonemas que la persona a medida del tiempo se le va a dificultar comprender esos sonidos por la exposición a ese ruido continuo. O Ujú. contrario, si la persona escucha muchos sonidos graves, pues son esas frecuencias las que se van a ver afectadas. ¿Sí? O sea, dependiendo como el tipo de música, a la que expone, asimismo se puede ver afectada las frecuencias de los oídos. Ok. Bueno, Kate, no sé si tengas algo más para contarnos con respecto al uso de los auriculares, de las pérdidas auditivas por el uso de auriculares. Si alguien tenga alguna otra pregunta, algún otro aporte que hacer. Bueno, entonces no nos queda más que darles las gracias por acompañarnos como siempre, los que estuvieron hasta este momento. Ah, mira, Ani Ani, Viviana. Ani Viviana nos dice, mi hijo es adicto a estar con audífonos y como decías hace un momento, yo alcanzo a oír música, yo alcanzo a oír su música. Él no hace caso y tampoco le interesa bajar el volumen. Si sigue así, ¿en qué momento se puede ver el deterioro? Ahora él también toca violín. Ok, listo. En este caso, pues él no va a sentir que tenga una pérdida auditiva, él todavía no la va a sentir, ¿sí? Ujú. Pero a medida que él vaya creciendo, el deterioro se va a notar, ¿sí? Claro. Entonces, si él sigue utilizando ese tipo de música así de alto, lo más probable es que cuando llegue por ahí a sus 30, 35 años, él ya tenga marcada una pérdida de audición Mm. pequeña, pero la tenga, y así de pronto a futuro, pues va a tener que usar algún audífono o dispositivo y le va a Ok, afectar el tocar el violín, porque no va a estar reconociendo las frecuencias que se van a manejar en las notas musicales del violín. sí, Entonces, claro. él tiene que ir aprendiendo a educar el oído e ir seleccionando, o sea, mirando como que necesito, me gusta mucho el violín, pero pues también quiero escuchar música, tengo que hacer una compensación, ¿sí? Y mirar cuál es su prioridad. Porque si él sigue escuchando música a volúmenes exagerados, el uso del violín más adelante, él se va a ver frustrado porque no va a lograr escuchar las notas musicales como deberían de ser. Sí. Digamos que ahí la agudeza auditiva se va a perder y digamos, ese oído musical que tienen que tener las personas que tocan algún instrumento, se pierde porque él ya no va a lograr identificar las frecuencias de algunos sonidos, de algunas notas, ¿no? De algunas notas musicales. Entonces, Exactamente.
Ani Viviana, sí es muy importante que ojalá él entre en conciencia de que no debe, además él está muy joven, el hijo de Ani Viviana debe tener unos, creo que unos 17 años o algo así, entonces está muy, muy joven. ¿Mm? Bueno, Enrique Garzón Leal nos pregunta qué promedio de volumen del televisor es adecuado. Bueno, ahí sí es un poco compleja la respuesta porque pues varía dependiendo. eh, la mayoría lo utiliza más o menos en unos 7 u 8 en volumen, pero pues es que eso varía, porque a veces puedes estar escuchando una película donde se sobresalten más los sonidos agudos que otros sonidos. Entonces, pues Sí. es muy complejo como decirte, tienes que usar el televisor a 5 Ujú. porque pues no, pero lo ideal es que utilices un volumen moderado donde no le afecte a las demás personas, o sea, donde todos estemos cómodos con el mismo volumen. Sí. Ani Viviana también nos dice, sus audífonos, o sea, los del hijo de ella, son de los que se introducen en el oído. ¿Cuáles puedo comprar que no le afecten tanto? Justamente lo Los que de hablábamos copa. hace un rato, mejor los de copa, los de diadema que son de copa, Ani Viviana, porque estos, como estos que son de introducir en el canal auditivo, hacen que la onda sonora llegue al tímpano más fuerte, golpee más fuerte la cadena de huesecillos y se mueran más fácilmente las células ciliadas. Entonces Sí, es mejor los de copa. sí, y de hecho hay unos audífonos que ahorita están saliendo al mercado, si no estoy mal, creo que Sony, están haciendo el control del volumen. O sea, no Sí. te permiten pasar de cierta cantidad de decibeles o si no, él ya te avisa Ujú. que puede posiblemente generar algún daño a nivel auditivo. Entonces, Sí. sí, lo ideal es que utilice de copa y a volúmenes pues moderados. Sí, pero creo que lo más importante, antes que pensar en qué audífonos le puedes comprar, es más llevarlo al tema de prevención, ¿sí? Más, digamos, ahora todavía me estás diciendo ahí que tiene apenas 16 años, creo que todavía estás un poquito a tiempo de jalarlo más a ese tema de prevención, que por convicción deje de hacerlo en vez de buscar otros audífonos, ¿sí? Bueno. Moni Romero nos dice que muy interesante el tema, que muchas gracias. María Paula Domínguez nos dice, algunos celulares automáticamente disminuye el volumen, Disminuyen sí, el volumen. o le Sí, es avisan a cierto. uno, ¿no? Le avisan que recuerde que si utiliza muy alto puede ocasionar pérdida auditiva. Sí, 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 de hecho ya los dispositivos están acomodados o organizados para que no se generen tanta pérdida auditiva. Entonces, sí. sí, ya te dan el aviso o no te permiten pasar más de cierto decibeles. Entonces, mucha de Mm. la gente se queja como que, ay, este celular no escucho nada. Entonces, no, es que hay un límite para que podamos escuchar moderado lo que nos esté pasando. Sí, perfecto. Bueno, listo, Catherine, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que Catherine también hace parte de nuestro equipo de profesionales. Los invitamos a que también nos visiten en nuestra página web www.catalinagarzonleal.com, que visiten, que nos sigan en nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram, @catagale, y nuestro canal de YouTube, donde también quedan todos los videos pues, de las transmisiones que hemos hecho. El canal de YouTube es igual Catalina Garzón Leal, apoyo terapéutico. Ya para consultas, como digamos, para casos particulares, ya nos pueden contactar y estamos dispuestos a atenderles. Kate, muchísimas gracias, muy interesante No, el Cata, tema. a ti muchísimas gracias por la invitación. Eh, ya saben, pues quería que podemos hacer otras charlas de otros temas, solamente que le Sí, comenten a Catalina como qué temas les interesa y pues hacemos otra vez otras charlas con diferentes preguntas que ustedes y o casos y les comentamos y les damos algunas soluciones para que lo puedan hacer. claro que sí. Bueno, a ustedes también muchas gracias. Marta Restrepo nos dice que gracias. Ani Viviana, que muchas gracias. Qué rico compartir este momento con ustedes. Sí, para nosotros también es un placer compartirlo con ustedes. Y bueno, entonces nos esperamos la próxima semana. El martes vamos a tener otra transmisión con temas de neuropsicología. Nos va a acompañar la neuropsicóloga Carolina Latorre. Entonces, para que estén pendientes, les iremos informando el tema que iremos a manejar. ¿Mm? María Paula también nos dice que gracias, Cata y Caterín, por la información, súper oportuno. No, a ustedes gracias por acompañarnos, es con todo gusto. No, a Cate, ustedes por muchas gracias. participar. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, Bueno, muchas gracias por cuídate mucho. participar.
Bueno, Bueno, chao, Kate, gracias. Chao, chao a todos, que estén muy bien. chao. Chao.